Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Sorpresivamente, nuestro peso se ha revaluado mucho más de lo que esperaban los expertos. Para estas alturas del año se estimaba en alrededor de 20 pesos. También ha mejorado la expectativa de crecimiento de la economía para este 2023. Y la inflación tiende a ceder, pero en el mundo hay presiones que podrían influir en el comportamiento de este nocivo fenómeno. Como quiera, respecto al nivel del peso, ¿realmente obedece a que la economía mejora? ¿Qué otras variables influyen en la paridad? Esta noche nuestro invitado es José Domingo Figueroa, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. ¿Es bueno para una economía un peso tan fuerte? Lo invito a que nos acompañe. José Domingo, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar esta noche. Alberto, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Igualmente, José Domingo. Pues José Domingo, estamos, digamos, en un escenario bastante extraño en lo que es la macroeconomía, porque pues al final de cuentas hay algunos indicadores que ni los más avesados expertos veían. Y uno de ellos es el tipo de cambio, que de pronto se ha fortalecido. Hablamos de un superpeso que tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Cómo ves este tema, José Domingo, del superpeso? ¿Cómo lo estás sintiendo este tema? ¿Qué tan bueno, qué tan malo es para nuestro país? Si quieres, Alberto, déjame reflexionar primero a tres factores importantes que se dieron hace 28 años. El primero tiene que ver con la firma del Tratado de Libre Comercio. Eso hoy en día nos permite exportar más de 400,000 millones de dólares. Dos, la autonomía del Banco de México. La autonomía del Banco de México, eso ha permitido que combata la inflación con política monetaria y hoy en día tenemos un diferencial bastante grande entre las tasas de México y Estados Unidos. Y el tercer punto es la flexibilidad del tipo de cambio. Esto es la libre flotación, que no es otra cosa que la ley de la oferta y la demanda. Entonces, al tener muchos flujos de dólares hoy en día, la ley de oferta y la demanda hace que el peso esté muy fuerte. Entonces, hay que reflexionar sobre eso que sucedió hace 28 años, ¿no? Sí. Por otra parte, ¿qué explica la fortaleza del peso hoy en día? Creemos que uno es la depreciación del dólar. Dos, sí, tiene que ver con exceso de liquidez a nivel mundial. Tres, con el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. Y cuatro, el flujo de dólares que está entrando a México por remesas, exportaciones y turismo. Entonces, estas son las cuatro factores importantes que nos permiten explicar la fortaleza del peso. Ahora, 17 pesos es un nivel adecuado, o digamos es un poco ficticio. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo ven ustedes, los especialistas ahí en el IMEF? Nosotros en el IMEF, en el Comité de Estudios Económicos, estamos estimando que a finales de este año va a andar alrededor de 19 pesos. Ajá. Creemos que el punto de equilibrio del peso debería andar por los 18, 19 pesos. O sea, que esto que estamos viviendo es una especie de burbuja, pues, ¿no? O sea, por estos factores que tú mencionas, ¿no? Así es, sí. O sea, tendría que regresarse un poquito. Ahora, un superpeso, pues no es lo mejor para cuando eres exportador, ¿no, José Domingo? Claro, tiene desventajas. Tiene, como bien decías, ahorita platicamos si gustas de las ventajas, pero concentrándonos en las desventajas, la principal es la exportación. Hace que las exportaciones no sean tan atractivas, nuestras exportaciones mexicanas. Dos, las remesas. En cuanto a remesas, tenemos la situación en que las familias que reciben remesas, al cambiarlo a pesos, están recibiendo menos pesos que si el peso no estuviera tan fuerte. Lo que te mandó tu hijo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así es. Y también es un inhibidor del turismo o de cierto turismo a nivel internacional para venir a México. Entonces, son tres de las desventajas que tiene un peso fuerte. Habría una cuarta, y la cuarta es, dado que las importaciones se vuelven muy atractivas con un peso fuerte, los productos nacionales también... Ese es otro factor, claro, porque al final de cuentas, pues le compites con importaciones al producto nacional, sí, y el empresario mexicano que está sufriendo, que pasó las de Caín con la pandemia, ahora la inflación, pues le llega esta importación muy barata y pues ahí no tiene nada que hacer, ¿verdad? Entonces pierde competitividad del productor mexicano. Sí. Entonces son las desventajas que vemos. Haciendo un resumen, exportaciones son afectadas,
el turismo internacional, también cierto sector del turismo internacional ya no le es atractivo con ese peso tan fuerte, las remesas y, como dijimos ahorita, la competitividad de los productos nacionales. Ahora, como siempre, pues los políticos, los gobiernos, cualquier gobierno que esté, pues siempre saca partido de cualquier variable. Y en esta ocasión, pues la actual administración ha dicho, vean, el tipo de cambio es un símbolo de fortaleza de la economía mexicana. ¿Cómo tenemos que visualizar este tema del superpeso, José Domingo? ¿Realmente es una fortaleza? ¿Está muy bien la economía mexicana y por eso está el peso así? No, básicamente yo diría que tiene ventajas y desventajas. Ya vimos las desventajas. Hay algunas ventajas. Las importaciones se vuelven más atractivas. Dos, el mexicano que sale al extranjero pues, tiene un poder adquisitivo mayor. Y tres, permite abonar a combatir la inflación, también un peso fuerte, ¿no? Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras. Sin embargo, sabemos que la gran mayoría de los países generalmente prefieren tener monedas débiles para ser más competitivos en el extranjero. Así es. Sí. Ahora, nos habíamos acostumbrado los mexicanos por décadas, cuando había una devaluación del peso, era que la economía estaba muy mal. Pero hoy las cosas han cambiado porque el peso ya... Tú hablabas de la autonomía del Banco de México, hablabas de la política monetaria, de las tasas de interés, del Tratado de Libre Comercio. Hoy la moneda mexicana se mueve de otra manera y creo que hoy, me parece, pues se mueve en un mercado internacional, ¿verdad, José Domingo? Ya no se mueve nada más en México, ¿verdad? Así es, creo que nosotros los de que ya tenemos cierta edad estamos traumados con las grandes devaluaciones, y eran devaluaciones muy grandes. Hoy, gracias a la flexibilidad del tipo de cambio, esto es a la libre flotación de la moneda, prácticamente se ajusta todos los días. Entonces, ver devaluaciones tan grandes como hace años creo que no vamos a ver hoy en día. Obviamente sí también hay otros factores, como acabas de mencionar, Alberto. No son estos únicos cuatro lo que le están dando fortaleza al peso. Entre otros, hay que recordar que el peso es una de las monedas con más transacciones que tiene a nivel mundial, por un lado. En el mercado de Chicago, ¿no? Así es. Hay otro factor importante que tiene que ver con el diferencial de inflación entre México y Estados Unidos, y hoy en día ese diferencial ha permanecido más o menos estable. Un tercero es la balanza comercial. La balanza comercial no se ven grandes diferencias, entonces también eso da certeza de que el tipo de cambio por lo pronto puede permanecer más o menos en estos rangos. Y un cuarto es nuestras reservas internacionales. Tenemos más de 200 mil millones de reservas internacionales y además tenemos líneas de créditos, por ejemplo, con el Banco Mundial, que eso le da tranquilidad y certeza a los inversionistas extranjeros que están en México. Ahora que hablabas de inflación, ¿qué están viendo para la inflación el resto del año ahí en el IMEF? En el IMEF estamos viendo un cierre de inflación para finales de año de 5.1. O sea, ya un poquito menos complicada que la del año pasado, ¿no? Así es, bastante más llevadera. En niveles cercanos. Todavía alta, ¿no? Todavía alta, porque hay que recordar que debemos andar como en 3.5, ¿no? Exacto. Entonces estamos todavía 1.5 arriba. La preocupación sigue siendo la inflación subyacente y por lo tanto nosotros creemos que la tasa de política monetaria del Banco de México va a permanecer en 11.25 a finales del año. La tasa de interés, 11.25. Sí. O sea, yo creo que ya probablemente ya no haya mucho movimiento en las tasas, ¿verdad? Por parte del Banco de México, ¿no? Nosotros consideramos que va a permanecer así hasta finales de este año y si las condiciones se dan de manera favorable, probablemente pueda empezar a descender a principios del próximo año. El año, José Domingo, me parece que ha resultado mejor de lo que esperábamos todos, ¿no? Los analistas también, porque se hicieron al principio de año pues, escenarios muy pesimistas, con un crecimiento muy cortito. Ahora gradualmente se han venido mejorando los pronósticos de crecimiento. ¿Qué ves para el crecimiento de este año? ¿Qué ven ustedes para el crecimiento del 2023 en lo que es el IMEF? Sí, Alberto, nosotros lo que vemos es que efectivamente el primer trimestre fue con un mayor dinamismo de lo esperado, sobre todo el consumo fue de manera importante y se explica porque
Mucha gente no había consumido por los años de pandemia y hoy en día está gastando de manera importante y eso explica el mejor comportamiento del primer trimestre. Eso por un lado. Dos, la recesión tan esperada de Estados Unidos que se esperaba en el 2023, nosotros ya lo estamos viendo de darse a principios del 24. O sea, ya no a finales de este año. Ya no la vemos en el IMEF a finales de este año, la estamos viendo a principios del 24 y de hecho también estaríamos viendo una recesión corta y no tan prolongada. Y entonces al pasar la recesión del 23 al 24, eso mejora también las expectativas de la economía para México para este año. ¿Y para el 24 qué estarían viendo? Ahí sí ya y entonces, ajustas, ¿verdad? Ahí ajustamos y entonces en el IMEF estamos haciendo un ajuste del Producto Interno Bruto del 24 hacia la baja y en el 23 hacia la alza. Entonces hay una compensación ahí. Y bueno, te ajustas porque al final de cuentas nadie tiene una bola de cristal, o sea, tienes un montón de variables que las tienes en la mesa, pero al final de cuentas pues la realidad puede ser otra y entonces en un momento dado tendrías que hacer ajustes también a tus pronósticos, ¿verdad? Como sucedió este año, ¿no? Es correcto, nosotros nuestras expectativas se van ajustando cada mes y entonces cada mes vamos dando nuestras nuevas expectativas en cuanto a Producto Interno Bruto, inflación, tasa de política monetaria y tipo de cambio. ¿Y cuánto verías el crecimiento para el próximo año, el 2024? El próximo año lo estamos viendo en 1.8. ¿Y la inflación? La inflación para el próximo año lo estamos viendo en 4.2. No, bueno, pues ya mucho, nos estamos acercando, digamos, a niveles mucho más manejables, ¿no? Sí, afortunadamente, porque hay que recordar que tuvimos una pandemia de por medio y lo que necesitamos es crecer. De hecho, hasta principios de este año logramos llegar a niveles del 19 en cuanto a Producto Interno Bruto. Entonces, lo importante es que volvamos a tener las condiciones necesarias para crecer. ¿Para cuándo? ¿Cuándo alcanzamos lo del 2019? A principios de este año logramos alcanzar el Producto Interno Bruto, niveles de Producto Interno Bruto. Lo que nos costó de trabajo, ¿verdad? Sí, por la pandemia, que recordemos que fue una caída de 8 puntos porcentuales. Ahora, el empleo también en sus indicadores dio un poquito un ajuste también a la alza de la generación de empleos, que es otra buena noticia, ¿verdad? Sí, y es parte de lo que estamos viendo, de que la recesión ya se fue para el 24 y por lo tanto las condiciones para este año mejoraron para nuestro país. O sea que, bueno, poco a poquito pues hemos salido. Ahora, el escenario todavía complicado, ¿no? A nivel internacional, ¿no, José Domingo? Porque pues entiendo que hay todavía disrupción en chips, hay problemas en las cadenas productivas, los commodities ya sabemos cómo se manejan, está la propia guerra de Ucrania y Rusia. O sea, todavía hay muchos elementos que podrían modificar los escenarios, ¿verdad? Sí, los escenarios son muy difíciles todavía. Tenemos la guerra comercial de Estados Unidos con China, la guerra Ucrania-Rusia, todavía la recuperación de las cadenas logísticas todavía no están al 100%. Lo que está pasando con la relocalización de las empresas, que por cierto tenemos que aprovecharle de manera importante, porque nosotros consideramos que la relocalización es de manera natural para nosotros por ser vecinos de Estados Unidos, pero no es así. Hay países asiáticos que le están sacando mejor provecho que nosotros, por ejemplo, Vietnam. Habrá que trabajar, ¿verdad, José Domingo? Sí. Bueno, muy bien, José Domingo, muchas gracias, como siempre. Te agradezco mucho la oportunidad que nos das de platicar contigo. Muy buenas noches. No, al contrario, Alberto, muchas gracias por la oportunidad. Un gusto, como siempre. Sí, en efecto, con el tipo de cambio tan fuerte, claro que hay ganadores, por ejemplo, los importadores, pero también hay perdedores, los exportadores, el turismo y las familias que reciben remesas. Claro que su nivel no es una variable que pueda ser manipulada. Hoy la determinan los inversionistas en el mercado de Chicago y mucho tiene que ver con el nivel de las tasas de interés y el debilitamiento del dólar. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.